Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, desde Vergara 33 hacia el mundo a través del www.libertador.com.uy. Hoy columna de literatura como todos los martes, capítulo 179 si no me equivoco, de Para viajar lejos. Pero bueno, esta columna no se hace sola, se hace gracias a María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar contigo. Buenos días, Carlos, buenos días, audiencia. Acá en otra instancia, para viajar lejos contigo y con ustedes. Por supuesto, las vías de comunicación, como siempre digo, 091 99 12 10, más 598 si está fuera del país, tanto por Telegram como por WhatsApp. 091 99 12 10, más 598 del prefijo, por supuesto. También, si no, a través de los comentarios. Gracias a toda la gente que está dejando comentarios en las distintas redes sociales, especialmente en YouTube, donde dejamos los contenidos y que bueno, interactúan con nosotros, algunos llamando para algunos eventos, así que muchísimas gracias a todos los que están interactuando, porque es lindo saber que hay ahí del otro lado. Muy lindo, muchísimas gracias de verdad. Estoy un poquito atrasada con las respuestas a ustedes, audiencia, pero en cualquier momento me pongo a tiro. Realmente es un encanto tenerlos cerca. Sí, y bueno, todos aquellos que nos escuchan, por supuesto, a través de la onda, ¿no? Claro. Todos los que nos escuchan ahí en Vergara, en Río Branco, 33. Abrazos para todos. La Valleja, Varela, Loro, Rincón, bueno, Barra del Chuy. Todos los que nos escuchan, un saludo muy grande y un placer hacerles compañía en la mañana. Y el cariño, ¿verdad?, inmenso de siempre, desde hace tantos años que estamos juntos. Por supuesto. Bueno, contame un poquito, María, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Por dónde vamos? Hoy vamos a andar por... Ya el nombre me complicaste, ya me complicaste. Yo sabía que te iba a complicar un poco, porque se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo, pensador y escritor. Bien. Que está nominado al Premio Princesa de Asturias en el área de la filosofía y las letras. Es decir, que lo va a recibir el premio, por supuesto. Él es surcoreano. Sí, y tiene doble nacionalidad, surcoreano y alemán, porque reside en Alemania. Mira. Pero es además, y esto no es porque, quiera hacer propaganda, es uno de los autores más leídos en estos momentos. Bien. A nivel de toda Latinoamérica, a nivel de Norteamérica e incluso a nivel de Europa. De los autores más leídos. Por supuesto, no libros para entretener. No son libros para pasar el rato, son libros para detenerse a pensar, porque después vamos a ver qué características tienen los libros. Si es filosofía. Claro que sí, es una filosofía. De todas maneras es muy grato de leer, ¿eh? Sí, no, pero todas las lecturas así. Claro que sí, pero hay que tener paciencia. Con Byung-Chul Han hay que tener paciencia porque es realmente un pensador particular. Pero es de los más leídos. A mí me sorprende mucho y me encanta el hecho de que la filosofía y la filosofía moderna, porque estamos hablando de un filósofo actual, de un hombre que tiene 66 años y que tiene seguramente una carrera muy larga por delante. Pero tiene mucha tela por cortar. Mucha tela por cortar. Vamos a tratar de hablar un poco de él como persona, como escritor. Es filósofo, pero además es teórico cultural, que no es poca cosa. Un teórico cultural es una persona que se dedica principalmente a experimentar sobre las culturas de los grupos humanos y cómo van evolucionando a nivel del pensamiento. No solamente de sus obras, de sus lenguajes, a través del pensamiento, que es bastante intrincado, ¿no? Porque a medida que los años pasan y que las culturas cambian, desaparecen, se crean otras heredadas de las primeras u otras totalmente nuevas, y hay distintos tipos de comportamiento y de pensamiento, y a eso se dedica él, incluyendo los grupos que podríamos llamar además tribus urbanas, grupos de pensamientos modernos, grupos de pensamiento esotérico. Es muy variado lo que él hace, pero vamos a hablar un poquito de su vida. Es entonces filósofo y teórico cultural. Nació en Corea del Sur, en Seúl. Se instaló en 1980 para estudiar filosofía, literatura alemana y teología católica, es teólogo, en Friburgo de Brisgovia y en Múnich.
O sea que estaba ahí entre esas dos ciudades, pero además no es un gran viajero, pero ha viajado por el mundo. En 1994 obtuvo su doctorado en Friburgo con una tesis sobre la Stimmung, estado de ánimo. Stimmung es en alemán estado de ánimo. Hizo una disertación sobre Martin Heidegger. Martin Heidegger fue un filósofo, ensayista y poeta alemán. Y muchos estudiosos de filosofía se refieren a él como el más importante pensador y filósofo del siglo XX. Yo tengo algunos conocidos que estudian filosofía, entre ellos el filósofo Fernando Gutiérrez Almeida, que trabajó con nosotros en la radio, que estuvo acá en una charla, que ha hablado mucho y ha estudiado mucho a Martin Heidegger. El pensamiento de este hombre, de Byung-Chul Han, hace principalmente una crítica a cómo el capitalismo, cómo las teorías capitalistas económicas han de alguna manera simplificado el pensamiento humano, como que lo han desgastado o lo han hecho mucho más elemental en una época en la que tendríamos que ser mucho más evolucionados a nivel de lo que es nuestro pensamiento y nuestra filosofía, ¿no? Además de toda esa crítica, él es experto en estudios culturales y es profesor en la Universidad de las Artes en Berlín. Está muy bien conceptuado. De ahí también su nominación al Premio Princesa de Asturias, ¿no? Es un hombre de muy respetado. Nació, como te decía, como les decía a ustedes, en Seúl, en Corea del Sur, en 1959, cumplió 66 años. Eso, tal vez en 1000 años lo estudien. Quiero aclarar que no quiere que nadie sepa su fecha de cumpleaños. Debe ser porque le aburre que le digan feliz cumpleaños, Byung-Chul. Feliz cumpleaños, Byung-Chul. A mí tampoco me gusta. No quiere. Está percibido. Ha afirmado que, aunque es crítico con la tecnología, no es que no le interese la tecnología. Le importa mucho, pero le importa como herramienta y ha estudiado mucho, porque por otra parte, fíjate vos, cuando era chico jugaba con aparatos electrónicos y eléctricos porque quería saber cómo eran por dentro. Muchos de nuestros niños lo hacen, sí, ¿no? Bueno, sí. Abren todo para ver cómo es por dentro, ¿no? O sea que su curiosidad era muy intensa, pero se decidió a estudiar metalurgia en la Universidad de Corea. Dejó la carrera porque la casa sufrió una explosión debido a que estaba operando con elementos químicos explosivos. Los padres le dijeron, esto no lo queremos más. Entonces, él quería o seguir adelante con esa carrera, pero en Corea del Sur no se puede cambiar de carrera después que empezás un camino. Entonces, bueno, ¿a qué me dedico? Bueno, para no hacer más explotar la casa, que mejor que me dedique a las letras, ¿no? Pero me hizo mucha gracia saber por qué dejó los estudios universitarios. Manipulaba productos químicos, hizo explotar una parte de la casa y los padres le prohibieron tener laboratorio allí. Era chiquito. Cuando llegó a Alemania, que tenía 22 años, no sabía nada del idioma, no sabía nada. Como dice la chiquilina, no sabía un pomo. Tuvo que hacerse entender por distintas formas, primero por señas, fue aprendiendo el alemán, que no es un idioma difícil de aprender, es muy estructurado, pero de todas maneras tenía un largo camino por recorrer. Él quería estudiar en el campo de la literatura, pero no podía leer rápidamente. Claro, estamos hablando de dos idiomas totalmente diferentes. Claro, sí. Estamos hablando de el coreano, que es principalmente ideográfico a nivel escrito y que es un idioma, digamos, mucho más, diría yo, a nivel de lo que es para que entienda nuestra audiencia, se habla a nivel de lo que es la parte de la cavidad bucal. No es como el nuestro, por ejemplo, que es un idioma que hablamos hasta corporalmente, igual que el italiano o el francés, que hablamos por supuesto, por nuestras cuerdas vocales, pero desde nuestro estómago, ¿verdad? Desde nuestras vías respiratorias altas. Era una forma totalmente distinta de hablar. Y, claro, le costaba mucho leer rápidamente. ¿Qué hizo? Bueno, se decidió por la filosofía. Porque como no podía estudiar literatura alemana porque hablaba despacito y leía muy despacito, él decía que la filosofía se podía leer con mucha lentitud y con el tiempo que uno se tomara. Y así fue. Una de las cosas que decía era estudiar a Hegel, el filósofo Hegel, que es muy denso, no necesita velocidad, basta con leer una página por día, decía Byung-Chul Han. Entonces se decidió por la filosofía.
quiero aclarar que es bastante gracioso en su forma, a pesar de que no da muchas entrevistas, es bastante gracioso en su manera de expresarse. Entonces, no, se fascinó la filosofía, y la filosofía alemana, que es una filosofía profunda. Hemos hablado de algunos escritores que también son pensadores, como fue, por ejemplo, Günter Grass, Hermann Hesse, los hemos trabajado en la radio. Bueno, Goethe. Entonces, claro, era mucho más fácil dedicarse a algo profundo, que en lo que le fuera mucho el pensamiento, que estudiar y leer, digamos, con una expresión más importante para las audiencias. En 2000, Byung-Chul Han se integró al Departamento de Filosofía de la Universidad de Basilea, en Suiza, y allí completó su habilitación en doctor en filosofía. En 2010 se convirtió en miembro de la Facultad de Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Señores que hablan alemán, por favor, ustedes esto no lo escucharon. Y se abocó a estudiar filosofía de los siglos XVIII, XIX y XX. Esta facultad es una facultad principalmente de filosofía. Su nombre en alemán para nosotros es bastante difícil de pronunciar si no estudiamos el idioma, pero significa que es la principal universidad filosófica en Alemania. Estudió filosofía de los siglos XVIII, XIX y XX, filosofía social, fenomenología y antropología cultural, que es una carrera magnífica, maravillosa. Yo estoy leyendo libros al respecto. Me encanta la antropología histórica y me encanta la antropología cultural. Bueno, él es un profundo conocedor. Estética, que es también una forma de estudiar las culturas y la filosofía a través del arte, ¿no? Del arte de los pueblos. Religión, teoría de los medios, vaya que se metió en un berenjenal, y filosofía intercultural. Justamente cómo las culturas a través de la historia han entrelazado sus filosofías y cómo hoy, en un siglo XXI tan, digamos, convulsionado, tan removedor, eso es un fenómeno el pan de cada día, digamos, ¿no? O sea que es un hombre sumamente intelectual, de mucha capacidad, mucha capacidad, de mucha inteligencia, y que se ha dedicado mucho a estudiar los fenómenos humanos más profundos. Es profesor de Filosofía y Estudios Culturales en la Universidad de las Artes de Berlín, como habíamos dicho, donde dirige el programa de estudios generales. Es decir, que allí tiene una especie de, digamos, de cátedra general para, incluso hasta para orientar a los estudiantes. Es un personaje muy preocupado por el estudio personal, pero por el estudio de los otros, por los caminos de estudios, por los caminos académicos que hacen los demás. Han es autor de 32 libros, además de una gran cantidad de ensayos. Yo he preferido leer los ensayos libros, por ahora que los libros, y además los libros tienen ciertas características que ahora les voy a contar. Uno de los más recientes es La Sociedad del Cansancio, que está muy impresionante. Habla de nosotros como la sociedad del cansancio y la sociedad de la transparencia, porque si hay algo que a él lo preocupa y por lo que trabaja es la transparencia en todos los ámbitos de la vida. Él dice, desde lo más interno, es un poco estoico, como hablaremos en un futuro de los estoicos, ¿no? Es desde la transparencia interna hacia la transparencia en el accionar de cada día, en el ámbito que nos toque, pero la transparencia en los medios de comunicación, en la política. Está metido en un berenjenal, ¿verdad? Sí. No hay duda. No debe ser fácil hincarle el diente no es fácil. Vos sabés que he empezado más por los ensayos y he, digamos, buscado en los libros. Es muy ameno de leer, pero también tiene muchísimo estudio atrás. También ha generado un concepto que es un concepto chino, el concepto del Shanghai. El concepto del Shanghai es un neologismo chino, es una palabra nueva que intenta identificar los modos de deconstrucción del capitalismo chino contemporáneo. Es decir, quiero aclarar que es muy importante tener en cuenta que en China, más allá del comunismo gubernamental y del país y dos sistemas, del capitalismo económico, hay un fuerte movimiento de una parte de la población, sobre todo de estudiantes avanzados, académicos y pensadores, que trata de cambiar ese sistema, digamos que por un lado es extremista, que es el comunismo chino del gobierno, pero por el otro lado también es extremista.
el capitalismo Sí, sí. grosero, ¿no? Chino que lo ha hecho. Capitalista para el mundo, comunista para Exactamente, o sea que las libertades de su población Sí, 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 no coinciden con la idea de las libertades del capitalismo, que también son extremas. Y yo diría que en China ha llegado a una, y usé el término grosero, debido a que ha habido un imperialismo económico que lo vemos. Sí, bueno, lo sí, vemos por en supuesto. todo lo que hacemos, en todo lo que compramos. Entonces hay mucha gente en China, muchos pensadores, muchos académicos, muchos estudiantes que están buscando la forma de deconstruir eso, no de desbaratarlo, sino de hacer una deconstrucción para hacer algo más, digamos, ligado a una población que pueda tener más libertades a nivel del pensamiento y que pueda tomar, digamos, del capitalismo lo que sea un consumo adecuado. No nos olvidemos que las grandes ciudades chinas están netamente occidentalizadas, mientras que el interior sigue viviendo, porque lo necesita además, en una época que podríamos establecer entre los años 50 y 60 del siglo XX. Lo necesitan porque son muchísimas, porque tienen que trabajar con las manos, porque son agricultores, porque los que tienen pequeñas parcelas comen de lo que producen. Es decir, hay una realidad mucho más compleja que no se puede tratar en una columna. No, por supuesto. Porque es muy Sí, intensa. El trabajo actual de Byung-Chul Han, Byung-Chul es su nombre, Han es su apellido familiar, se centra en la transparencia como norma cultural creada por las fuerzas del mercado neoliberal. ¿Qué él entiende? Él entiende al mercado neoliberal como insaciable impulso de divulgación voluntaria de todo tipo de información que raya en lo pornográfico, dice él. Es tanto lo que se quiere informar y tanto lo que se quiere vender y tanto lo que se quiere inducir que llega a ser pornográfico. Obsceno, digamos. Es que Exacto. nosotros usamos esa palabra, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Es obsceno y no deja de tener razón. No, en cierto La punto obscenidad, no. digamos, hasta Se entiende. en toda ese desbarajuste, digamos. Qué linda palabra, me gusta la palabra desbarajuste. Según Han, los dictados de la transparencia imponen un sistema totalitario de apertura a expensas de otros valores sociales como la vergüenza, el secreto y la confidencialidad. Es decir, mientras se habla de transparencia por un lado, por el otro lado está el secretismo, digamos, lo que no se puede decir, lo que se esconde. Sí, sí, sí. Ah, Hasta hace poco él mismo... no suele pasar eso. No, claro, se negaba a dar entrevistas en radio y hasta hace poco y en ¿Saben por televisión. qué? Capaz que hablaba y armaba. Es que justamente, quién sabe cómo le iría y Sí, armaba sí, sí. un gran problema. Trata de no hablar de su vida personal, por eso mismo, y se revela ante el capitalismo digital desarrollado por la fórmula propia de la resistencia política, dice él. Él no tiene smartphone, no hace turismo, por eso te decía, ha viajado pero para estudiar y para dar conferencias. Solo escucha música analógica, qué lindo. Aunque la música electrónica también es muy buena. Pero bueno, no trata a su alumnado como clientes y cultiva su propio jardín. Bien. Cultiva su propio jardín. Dice que limpia su casa también, ¿eh? Bueno, ¿Qué te parece, Byung-Chul? Bien por ti. Vamos a hablar de la obra. 32 libros hasta 2025. bien. Tiene 66 años. Sí, más los Y ensayos. más los ensayos. Y además es un hombre que está muy bien físicamente porque se ve que entrena, etc. Algunos son bastante extensos. Tiene más de una quincena de artículos de relevancia filosófica, 2 monografías que recogen diversas conferencias, artículos y entrevistas. Es una propuesta filosófica muy amplia y muy rica, porque es un hombre que no se queda con determinados lineamientos filosóficos. Así como habla del estoicismo, habla del idealismo, que es la corriente filosófica que postula que la razón se manifiesta en la totalidad del conocimiento. No olvidemos también que Hegel fue un gran defensor. Estamos hablando que es post-ilustración, ¿no? Bueno, el idealismo ha hecho, digamos, carne también en Byung-Chul Han. Él ha criticado mucho la modernidad, que también es hegeliana. La modernidad analiza principalmente una permanente contradicción en el humano. Y él la critica, pero al mismo tiempo dice, pero tenemos que contradecirnos, tenemos que aprender a ser nosotros a partir de lo que nosotros negamos de nosotros mismos. Es decir, usa no es la palabra, camina, deambula o transita
sería más correcto, por distintas corrientes filosóficas antiguas y modernas y trata de extraer lo mejor para un tiempo muy convulsionado como es el actual. Entonces de allí, algunos de sus libros, La Sociedad de la Transparencia, que es de 2014, refiere solamente a la corrupción y a la libertad de información, que desconoce, él dice que desconoce los resultados que puede tener en el mundo, en las sociedades del mundo. Ningún otro tema domina tanto hoy principalmente a las élites políticas, dice, como es la transparencia. Esta se manifiesta cuando ha desaparecido la confianza y la sociedad apuesta por la vigilancia y el control. Es decir, no estamos recordando también 1984. Te iba a decir eso. Era un mundo feliz. Volvemos él habla prácticamente de que estamos viendo un mundo distópico. Sí, sí. Y que es real. Es real. Entonces, ¿cómo se habla de transparencia cuando existe este tipo de cosas? Como por ejemplo, podemos hablar hasta de un gran hermano, ¿Sí? de algo que lo vigila todo, de satélites que son capaces de llegar a obtener detalles de tu vida personal en un momento determinado. Allí entra él a buscar, como a desestructurar eso, a hacer una crítica. Hay que leerlo. Sí, hay que leerlo. Ahora, ojo, porque vas a ver que sus libros tienen ciertas características. La Sociedad de la Transparencia, 2012. La salvación de lo bello, lo pulido, lo liso, lo impecable, son la seña de la identidad de nuestra época. Son lo que tienen en común las esculturas de Jeff Koons, con K y W-O-N-S. Jeff Koons, googleenla cuando puedan. Son estructuras que tienen ángulos rectos o que tienden hacia la esfericidad, pero que no tienen ningún tipo de relieve. Son lindas, son muy lindas, pero los teléfonos inteligentes, cuadrados, los tocas con un dedo, moves, escroleas, palabra que me enseñó mi amigo Carlos Morti. Escroleas. La depilación, dice él. Todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar sin relieves, sin alteraciones. Entonces, estas cualidades ponen en evidencia al actual exceso de positividad, dice él, en sus ensayos. Y se enfoca en el desarrollo por ese lado de la estética, porque estudió eso. La expulsión de lo distinto, de 2022. Esto es muy nuevo, yo leí algunos de los fragmentos, está muy bueno. Él dice que los tiempos en los que existía el otro, la otredad, han pasado. El otro como amigo, el otro como infierno, el otro como misterio, el otro como deseo, van desapareciendo, dando paso a lo igual. Volvemos otra vez a lo mismo, a la falta del relieve, a la falta de que todos tenemos que ser iguales, todos escuchamos lo mismo, nos vestimos parecidos. La proliferación de lo igual es lo que, haciéndose pasar por crecimiento, constituye hoy esas alteraciones patológicas de la sociedad, del cuerpo social. Lo que enferma a la sociedad no es la alienación, ni la sustracción, ni tampoco la prohibición y la represión, sino la hipercomunicación, dice Hahn, el exceso de información, la sobreproducción y el hiperconsumo. El consumismo como algo de tenemos que consumir. Cuando yo leí algún extracto de La expulsión de lo distinto, me acordaba que en algunas costas de Ghana, de la República de Ghana en África, y de Togo, y de Senegal también, que tienen costas sobre el Océano Atlántico, hay inmensas cantidades de ropa de marcas conocidas, que no voy a mencionar acá, que son desechadas porque ya no se vendieron en su momento y porque, topearon todos los lugares de almacenamiento. Entonces se tiran, no se donan, no se reciclan, se tiran. ¿Dónde se tiran? ¿Dónde lo tiran los barcos portacontenedores? En las costas de los países más pobres de africanos en el Océano Atlántico y en asiáticos también. Y allí van los pescadores que van a pescar, no solamente los que van a pescar alta mar en barco, van también los que van a pescar para su consumo diario y para el de su pueblo. Y allí se encuentran con eso en estado de putrefacción, porque la ropa se descompone. Les impide acceder al agua. Yo los invito a que, si quieren asustarse un poco, vayan a algunos informes de la BBC o al canal que vos mencionás,
El de Europa. En Raíces de Europa. Exacto, Raíces de Europa, que hay algunos documentales nuevísimos, son nuevísimos, que en los que se observa este tipo de, digamos, de desplazamiento de elementos que, por ejemplo, grandes cantidades de ropa y calzado que ya no se usan, y se los vuelca en las costas de países que no tienen cómo protestar. Claro. O porque hicieron pacto con el gobierno. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, algunos de los aldeanos que viven allí, muchos de ellos viven en aldeas que son extremadamente numerosas porque viven de la pesca, van y se rebuscan de eso que está allí para vestirse o para venderlo al interior. Pero después son toneladas y toneladas y toneladas de desperdicios que van impactando hasta en lo que ellos van consumiendo, ¿no? Porque los microplásticos también afectan la pesca. Sí. La expulsión de lo distinto. Algunas de estas cosas aparecen en los libros de Han. El neologismo chino, Shanzhai, el arte de la falsificación y de la deconstrucción. Este neologismo se refiere a la apropiación de una forma o una idea, desestimando su estatus de originalidad, o sea, la copia. Yo copio. Han dice que hay copias que son incluso hasta interesantes. Por ejemplo, hologramas, sí. Cantantes que son hologramas, actores que son hologramas, películas que se copian unas a otras, series que están copiadas unas de las otras, pero que nos va... Él lo habla en China principalmente porque... Claro, China, porque China copia mucho. Exactamente, obviamente. Fue el gran se dice siempre, copión. ¿no? Claro, si hay algo nuevo que salió, anda a China que seguramente ya lo tiene. ¿Te acuerdas cuando le decíamos copiones a nuestros compañeros de clase? Sí. Bueno, es el gran copión. Sí, entonces, China ha hecho, de todo lo que ha conocido, ha hecho copias. Uh-huh. Y ahí lo vemos, por ejemplo... después invadiendo el mercado con esas copias. Y esto es lo que él hace un estudio muy profundo de este hecho del Shanzhai, de la copia. Se aplicaba al principio a la falsificación de productos electrónicos, marcas de ropa. Sí, claro. Pero hoy abarca la arquitectura, la comida, los diputados. Estos son plagas, están en todos lados, amigo. Y hasta las estrellas del espectáculo, dice él. Su atractivo, dice Han, radica precisamente en la variación funcional ingeniosa. No son falsificaciones baratas. Te venden algo como un producto original, claro, pero es una copia. ¿Viste que es interesante? Interesante. Es un escritor y un filósofo interesante. Psicopolítica, 2014. Yo acá ya no me metí porque digo, bueno, mira, Han, primero quiero leerte un poco mejor. El filósofo Byung-Chul Han dirige aquí su mirada crítica hacia las nuevas técnicas del poder del capitalismo neoliberal. Él dice que dan acceso a la esfera de la psique, de la mente humana, convirtiéndola en su mayor fuerza de producción. Aquí tenemos se han hecho enormes estudios y profundos estudios de lo que es justamente la imposición de una idea a través de la psique y de la psique humana y de nuestros sentidos. Y tenemos la neurociencia, por ejemplo, se estudia principalmente en cómo se aplica en la publicidad y la propaganda. Claro. Entonces, cómo la neurociencia es el estudio de cómo este tipo de ideas hacen que pensemos con pensamientos dirigidos, sin originalidad. La psicopolítica, y acá nos metemos en un terreno muy delicado, es según Han, aquel sistema de dominación que, en lugar de emplear el poder opresor, utiliza un poder seductor. Y sí. La inteligencia, ¿dónde está? Ahora no está en te voy a invadir, menos mal, ¿no? Te voy a invadir con mis armas y te voy a ocupar, que no está fuera tampoco de algunas de las potencias, no está fuera del pensamiento ni de las ideas de algunas de las potencias colonialistas o imperialistas. Pero aquí el colonialismo es mucho más sutil, te seduce a través de una marca de ropa, a través de un perfume, a través de una música, a través de una cadena de comidas rápidas. Sí. Entonces, va hacia ese lado. Bueno, ¿cuánto tiempo tuvimos aquella frase de el sueño americano, por ejemplo? Pero ¿no? claro, así que... claro. Y todavía hay personas, afortunadamente eso ha pasado bastante, pero todavía hay personas, sobre todo aquellas personas
Por eso la educación, acá hago un paréntesis, la educación es tan importante. Aquellas personas que no han tenido tanto acceso de pronto a una educación formal, o por lo menos a mucha lectura, caen en aquello todavía del sueño americano. Cuando ya vemos, por ejemplo, qué es lo que pasa dentro de Estados Unidos, que es el creador del sueño americano a través de la propaganda y de la publicidad. Vemos cómo está internamente. Entonces, aquí es donde él hinca el diente. Y no lo hace solamente con Estados Unidos, él lo hace también con China, lo hace también con Rusia, y lo hace con los países de la Unión Europea. Es decir, no se está casando con ningún tipo de idea. Él está buscándose a sí mismo, porque se está buscando a sí mismo, como creo que lo hacemos todos, y está buscando también cómo interpretar la sociedad en este mundo globalizado y desestructurado también. Buen entretenimiento, no sé de qué año es este, pero es un ensayo. En este ensayo, Byung-Chul Han analiza y relata, tomando como referencia a Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Luhmann y Rauschenberg, pero después vamos a ver sus libros, cómo son sus libros, las numerosas formas de entretenimiento surgidas a lo largo de la historia, y muestra el arraigo del ocio en nuestro sistema social. Tan amena como productiva, dice que es esta obra, este ensayo, yo lo leí y lo tengo guardadito para volver a leerlo, nos plantea reflexionando cómo se puede cómo puede haber entre la pasión y el juego. Pero no el juego en el que vos vas a gastar dinero jugando. El juego como, y acá hago una referencia a Sandra del Río, que le encantan los juegos de mesa, por ejemplo, y todas sus presentaciones tienen algo lúdico, cosa que, viste, yo no tengo en mi estructura esa característica porque yo jugaba otras cosas. Claro, yo soy de otra generación. Cómo el juego puede ser apasionado. Y acá podemos ir a los juegos de mesa y a los juegos de patio, porque él habla de los juegos de los niños, aquellos juegos que heredamos, juegos de los que muchas veces hemos perdido. Lo hablábamos con Johanna Holt. Sí. Juegos de los que hemos perdido, por ejemplo, conocimiento a los que tenemos que volver, pero también a la pasión en el juego de los otros, y cómo el fenómeno fútbol, por ejemplo, o el fenómeno básquetbol, o algunos fenómenos como el hockey, u otros fenómenos, llegan a tener un apasionamiento que negativiza a la masa, en lugar de, digamos, de hacerla vivir la euforia feliz del juego. Entonces todas esas facetas es lo que él está mostrando y lo que está tratando de que pensemos. Yo creo que está muy bien nominado al Premio Princesa de Asturias, porque me parece que es uno de los pensadores actuales que más busca entendernos para poder también desestructurarnos a nosotros mismos. Otro ensayo, Hiperculturalidad, habla justamente de los conceptos normativos y mal empleados sobre la multiculturalidad y la transculturalidad. Él habla que la multiculturalidad y la transculturalidad no necesariamente tienen que ser una fusión, sino que deben mantener la identidad que permita justamente el enriquecimiento, y no la fusión que determine la pérdida de la originalidad. Interesantísimo. Ausencia, me encanta. Un fino análisis de la arquitectura, las artes, el lenguaje, la comida, la gestualidad del Oriente, de los pueblos chino, vietnamita, laoense, campucheano o camboyano, indio. A través del pensamiento de diversos filósofos modernos y contemporáneos, el presente libro, Hiperculturalidad, que es en realidad una serie de ensayos, muestra lo cambiante que ha sido la cultura y qué necesaria y posible es orientarnos en el mundo en el que habitamos para conocernos mejor. ¿Vivimos finalmente en una cultura que nos da la libertad de dispersarnos como alegres turistas por todo el mundo? Si así fuese, ¿estamos utilizando bien el cambio de paradigma? ¿Respetamos lo que vemos? ¿Entendemos que podemos tomar de eso de pronto algo que es mejor para nosotros? ¿Nos reímos? Interesantísimo. La Sociedad del Cansancio, de 2010. Imperdible este libro. El título originalidad es una palabra alemana que es, para que nos están mirando, es así de larga, tiene como 10 centímetros, así que no lo voy a leer.
Hahn caracteriza a la sociedad actual como un paisaje patológico de trastornos neuronales, tales como la depresión, el trastorno por déficit de atención, TDA o TDAH, trastorno límite de la personalidad y agotamiento, el burnout, o sea, cuando estamos quemados, ¿no? Afirma que no se trata de infecciones, sino de infartos, que no son causados por un fenómeno negativo de inmunología en las personas, sino por un exceso de positividad. Yo los invito a leer este ensayo de Byung-Chul Han, porque, ¿qué sucede? Él plantea que la depresión, el trastorno por déficit atencional, el TDAH, el trastorno límite de la personalidad y el burnout, llegan a nosotros por exceso de cosas y de pronto no por faltas, sino porque estamos como abarrotados. Y aquellas cosas, plantea Han, que de alguna forma tendrían que ser delimitantes de nuestro comportamiento, de nuestras ideas, como que se han ido radiando, como que no se les da importancia. Y por ejemplo, y allí entran el duelo, la frustración, el no logro de los objetivos, como elementos que es tanto lo que se quiere llegar a ser, que en definitiva cuando no se logra es cuando aparecen este tipo de cosas que para él no son patologías, sino que son infartos y son rupturas. Y si es una ruptura se puede arreglar. Me encantó esa idea de decir, bueno, se rompió algo en nosotros, se rompió algo dentro de nosotros. Bueno, si se rompió, vamos a ver cómo podemos reconectarlo, cómo podemos arreglarlo. Claro, para leer a Byung-Chul Han hay que tener tiempo. Exacto, porque tiene los libros de él. Y no, tiempo de calidad, o sea, tiempo de calidad, no es para leerlo en el ómnibus, es para leerlo cuando tú tenés tiempo, cuando tenés ganas de pensar, que no siempre es así. Siempre pasa. ¿Y qué sucede? Que tiene enorme cantidad de citas y enorme cantidad de pie de página. Yo les sugiero que si tienen ganas de leerlo, como tuve ganas de leerlo, yo sabes lo que hice, no leía los pies de página. Después sí, iba a Google, iba a Hegel, iba a Kant, iba a Nietzsche, iba a Descartes, iba para tratar de buscarlo, porque ¿qué sucede? Si vos te pones a leer cada párrafo y cada pie de página, terminas por decir, no, esto es mucho para mí, y es mucho para mí, de verdad. Entonces, cuando lean sin los pies es de sumamente páginas. interesante. A mí yo te lo recomiendo porque cuando a mí me lo recomendaron mis hijos y amigos muy jóvenes, y me lo recomendó Raquel Darwech, digamos que me lo recomendaron generaciones totalmente diferentes, lo fui a leer y digo, cuánta cosa hay para indagar acá. Sí. Y bueno, y al principio los pies de página y las referencias, déjenlas para después. Pero lean a Byung-Chul Han, un filósofo actual, la filosofía actual, la que está mostrándonos el pensamiento de la humanidad del siglo XXI en el año 2025. ¿Puede ir atrás en el tiempo? Por supuesto que sí. ¿Se explaya hacia el futuro? ¿Dirige sus líneas al futuro? Claro que sí, lo hacemos todos. Pero es la filosofía ahora. Y por eso es recomendable. Bueno, muy bien. Gracias, María, por darnos este autor. La verdad que muy interesante. Muy. Bueno, y nos reencontramos la próxima. Por supuesto que sí. Audiencia, un abrazo muy afectuoso y nos encontramos en el próximo programa para viajar lejos. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.